Bueno, Dios nos bendice, amados. Qué bueno que ya estamos listos para entrar en la palabra de Dios. La semana pasada estábamos todavía en el capítulo 10, ya nada más terminando los últimos versos. Por ahí, ¿verdad? Les pedí que trajeran sus hojitas de la semana pasada porque todavía íbamos a ver un poco más de lo que estaba en esas hojas. Como quiera, ahorita les entrego una nueva, ahorita vamos a esas páginas nuevas, pero los últimos versos. Dice verso 32 en adelante: acuérdense de los primeros tiempos cuando recién aprendían acerca de Cristo. Recuerden cómo permanecieron fieles aunque tuvieron que soportar terrible sufrimiento. Algunas veces los ponían en ridículo públicamente y los golpeaban, otras veces ustedes ayudaban a los que pasaban por lo mismo. Sufrieron junto con los que con los que fueron metidos en la cárcel. Y cuando ustedes les quitaron todos sus bienes, lo aceptaron con alegría. Sabían que en el futuro les esperaban cosas mejores que durarían para siempre. Por lo tanto, no desechen la firme confianza que tienen en el Señor. Tengan presente la gran recompensa que les traerá. Perseverar con paciencia es lo que necesitan ahora para seguir haciendo la voluntad de Dios. Entonces recibirán todo lo que han prometido. Aquí nos quedamos la semana pasada. Pues dentro de muy poco tiempo, aquel que viene vendrá sin demorarse. Verso 38, mis justos vivirán por la fe, pero no me agradaré de aquel que se aparta de mí. Pero nosotros no somos de los que se apartan de Dios hacia su propia destrucción. Somos los fieles y nuestras almas serán salvadas. Amén. Entonces, primero, ¿verdad? Del verso 32 en adelante nos hace recordar, ¿verdad? Aquel primer amor, aquel tiempo en que nos volvimos a Cristo, hermanos, y por primera vez, ¿verdad? Sentimos ese perdón, esa gracia, esa misericordia, y pudimos tener ese deseo, esa pasión de compartir a Cristo, de estar buscando al Señor en todo tiempo. Y quiere el escritor de Hebreos que recordemos esos tiempos donde el primer amor hacia Cristo nos hizo soportar, ¿verdad? Todas las cosas, la vergüenza, pasar, ¿verdad? Insultos, inclusive les dice aquí, alaba a los hebreos donde les dice, ustedes perdieron sus bienes y con alegría aceptaron, ¿verdad? Eso que les sucedió. Así es que es un recordatorio, ¿verdad? Hacia los hebreos de cómo es que ellos habían logrado, ¿verdad? Por medio de ese amor primero, el vencer. Y ya por último les dice, ¿verdad? En el verso 35, por lo tanto no desechen la firme confianza que tienen en Dios, tengan presente la gran recompensa que les traerá. Perseverar con paciencia es lo que necesitan. Fíjense cómo el escritor de Hebreos, hermanos, conocía a esta iglesia. O sea, conocía lo que los miembros de esta congregación, estos hebreos, vivían o habían vivido o estaban pasando, porque es muy puntual en los consejos que da, en las advertencias que da, en las exhortaciones que da, es muy puntual. O sea, no nada más está pensando como al azar, sino que realmente les está diciendo lo que necesitan. Y aquí el verso 36 es muy claro: perseveren con paciencia, es lo que necesitan ahora para seguir haciendo la voluntad de Dios. Y luego viene una advertencia, ¿verdad? Y utiliza aquí una escritura del Antiguo Testamento, del profeta Isaías, ¿verdad? Donde dice, pues dentro de poco, muy poco, aquel que viene vendrá sin demorarse. Y luego el Señor dice, mis justos vivirán por la ¿qué? Por la fe. Pero no me voy a complacer con aquel, ¿verdad?, que se aleje. Y entonces aquí, hermanos, es donde vemos que en realidad la fe debe ser constante, creciente, y debe ser confesada con valentía. O sea, aquí lo que el escritor de Hebreos está volviendo a recordarles a esta iglesia es: recuerden que la fe que ustedes tienen no es una fe interior, es una fe que ustedes han confesado delante de los hombres, es una fe que ustedes han enfrentado la burla, han enfrentado la violencia, el sufrimiento, la cárcel, el atropello. Esa es una fe verdadera, es una fe, como dice Santiago, una fe con obras, no una fe sin obras. Y entonces aquí nos reta eso, hermanos, en que nuestra fe
debe ser una fe confesada valientemente y confiadamente, pero no nada más en el interior, amados, sino en realidad exteriormente, que la fe sea algo que nos lleve, inclusive si es necesario, ¿verdad?, a perder nuestra vida por el Señor Jesucristo. En tiempos de comodidad, hermanos, el cristiano no se ve confrontado con la necesidad, ¿verdad?, de buscar el poder de Cristo, porque en la comodidad pues no nos sentimos agobiados, no nos sentimos presionados, no nos sentimos, ¿verdad?, con esa necesidad de estar buscando al Señor constantemente. Pero no por eso, hermanos, debe ser así. En realidad, ¿verdad?, tanto en la comodidad como en el sufrimiento deberíamos ser constantes, perseverar, estar, ¿verdad?, constantemente dependiendo del Señor. Y aquí es donde entonces, cuando estamos en comodidad, en salud, en prosperidad, en bendición, bajamos la guardia, vienen los tiempos difíciles, porque el Señor Jesucristo dijo, inevitables que vengan tropiezos. El Señor Jesucristo dice, en esta tierra tendrán mucha aflicción. Y vemos que el Señor siempre nos advierte que los tiempos malos vendrán. Velad y orar para que cuando venga el día malo, estén preparados. Siempre el Señor nos ha advertido y nos va a advertir que van a venir malos tiempos. No porque sean consecuencia nada más de nuestro pecado, hermanos, o de nuestras malas decisiones, sino porque también el Señor va a permitir pruebas que nosotros, ¿verdad?, no buscamos. ¿Para qué? No para torturarnos, no para castigarnos, sino para que crezcamos. Y entonces el tiempo de comodidad, hermanos, es un tiempo donde debemos mantenernos buscando al Señor fielmente, llenándonos de Él, para que cuando llegue el tiempo difícil, ¿verdad?, nuestra fe no vacile, hermanos. Y aquí es donde más adelante vamos a ver, porque sin fe es imposible, ¿qué?, agradar a Dios, porque cualquiera que viene a Él o se acerca a Él, ¿verdad?, dice, debe de creer que Él existe y que va a recompensar a aquellos que le buscan. Entonces continúa, ¿verdad?, exhortando. El verso 36 vuelve a decirles nuevamente, perseveren con paciencia, ¿verdad?, porque es lo que necesitan para que puedan hacer la voluntad de Dios. Debemos de perseverar, ¿verdad?, buscando esa voluntad. Y luego dice, para que puedan entonces recibir la promesa, lo prometido. ¿Cómo se recibe la promesa? Perseverando. El Señor Jesús dijo, sé fiel hasta la muerte, te daré la corona de la vida. Perseverando, manteniéndose, buscando al Señor, es como vamos a lograr, ¿verdad?, recibir la promesa, hermanos. Y la promesa es una palabra clave, ¿verdad?, en esta epístola, hermanos. La promesa, ¿verdad? ¿Qué es o cuál es la promesa que el Señor nos ha dado? ¿Qué es o cuál es la promesa? Que hemos recibido de Cristo. ¿Por qué tú viniste a los pies de Cristo, hermanos? ¿Qué te convenció? La promesa de la salvación, la promesa de la eternidad, la promesa de perdón de pecados, la promesa de ser reconciliado con el Padre, la promesa, ¿verdad?, de que donde Él esté, nosotros estaremos. Esa promesa, ¿verdad?, claro, se encierra todo, ¿verdad?, en la salvación, pero esa es la recompensa que recibiremos por perseverar. Y aquí es donde acuérdense esto, hermanos. Estamos hablando acerca del Evangelio, ¿verdad?, el domingo, como el apóstol Pedro predica por primera vez con poder el Evangelio y la gente cree. Hoy vamos a hablar de la fe también. Creer en Cristo significa perseverar. No nada más es creer una vez y ya. El que cree, persevera. Esa es la clave. Y aquí tenemos que entenderlo, ¿verdad? O sea, no es como se malinterpreta en un movimiento, ¿verdad?, que le llaman hipercalvinismo. O sea, Juan Calvino fue un teólogo que después le adjudican que él decía, una vez salvo, siempre salvo. No importa si te mueres, ¿verdad?,
Con que un año en tu vida hayas sido salvo y los últimos, perdón, sí, hayas, ¿verdad?, sido salvo, los últimos 40 años fuiste un haragán, ¿verdad?, un matón, un lo que tú quieras, y te mueres en un pecado terrible, no te preocupes, el Señor te salvó. En realidad, hermanos, la advertencia de la Escritura es, ¿verdad?, el que persevere hasta el final, el que sea fiel hasta la muerte. El apóstol Pablo lo resume, dice: he peleado la buena batalla de la fe, he acabado la carrera, he acabado. O sea, ya Pablo ya sabía que iba a morir, hermanos. El Espíritu le había dicho: vas a morir pronto, Pablo. Entonces ya Pablo decía: ay, Señor. En lugar de tener miedo, hermanos, a la muerte, Pablo decía: ya terminé, Señor, ya fui fiel hasta la muerte. Y aquí el escritor de Hebreos les dice: perseveren con paciencia. Es lo que necesitan para hacer la voluntad de Dios. Y entonces, ¿para qué, hermanos? Para que puedan recibir la promesa. Porque creer, hermanos, es perseverar hasta el final. La promesa hecha por Dios, hermanos, al hombre es inquebrantable. Dios nunca va a romper su promesa, jamás. Y ahí es donde podemos asirnos, ¿verdad?, agarrarnos, amarrarnos, ¿verdad?, de eso, que sabemos que Dios no quiebra sus promesas. Lo que Él ha prometido es lo que el creyente va a recibir, y dicha promesa es un gran aliento, hermanos. Es como combustible para seguir adelante, ¿verdad?, en nuestra vida de la fe, hasta que Jesús venga por segunda vez y cumpla por completo su hermosa promesa de que viviremos para siempre donde Él está. ¿Qué otra... ¿Qué cosa más bella nos puede prometer Dios más que eso, hermanos? Nada, nada. O sea, eso es lo máximo recompensa, perdón. Ay, alguien me lo robó. Se fue así, se fue. Gracias. Y ya cerrando el capítulo 10, versos 37 y 38, viene este aliento: pues dentro de muy poco aquel que viene vendrá sin demorarse. Mis justos vivirán por la fe, pero no me complaceré con nadie que se aleje. El escritor de Hebreos, hermanos, toma una profecía de Habacuc, perdón, yo dije de Isaías, es de Habacuc. Y prácticamente, ¿verdad?, la vuelve a usar esta profecía con los hebreos, se las vuelve a recordar. Y esta profecía de Habacuc tiene que ver, hermanos, con la revelación. O sea, Habacuc está revelando, perdón, Habacuc está profetizando y está diciendo: hey, aquel que viene dentro de muy poco. Está hablando de la venida de Cristo por primera vez, la palabra de Dios, la revelación de Dios. Ahora, el Señor se encuentra otra vez, ¿dónde? En el cielo. Y el escritor de Hebreos vuelve a tomar esta profecía de Habacuc: hey, el que se encuentra en los cielos va a venir sin demorarse. Y entonces es algo, ¿verdad?, personal, hermanos, que el escritor de Hebreos quiere aplicar directamente al Mesías, a Jesucristo. Y la frase, ¿verdad?, es un título que solamente se puede adjudicar al Señor: el que ha de venir pronto. Nada más Cristo es el único que puede adjudicarse, o sea, se le puede dar esa frase: el que ha de venir pronto, ¿verdad? Entonces sabemos que es el Señor. Cristo viene pronto y no tardará. Inclusive el apóstol Juan, cuando va terminando, ¿verdad?, Apocalipsis, ¿qué dice? Al mero final: he aquí vengo, dice el Señor. Otra vez el Señor afirma, ¿verdad? Cuando ustedes le digan: oye, tú que eres cristiano, tú que estudias la palabra, ¿cuándo es el fin del mundo? ¿Qué tienes que contestar? Pronto, pronto. Pero eso decían desde hace 2000 años, ¿no? Pronto. Creo que es un pronto generacional. O sea, cada generación debe vivir con la mentalidad de que Cristo viene pronto. Desde los apóstoles, ¿sí? Porque si ellos hubieran dicho: Cristo tardará 2000 años, entonces no habría ese aprecio
no habría, ¿verdad? No quiero llamarle presión, hermanos, pero no habría esa esperanza viva de que el Señor viene en cualquier momento. Mas, sin embargo, al utilizar la frase viene pronto, es que fíjense, el Señor, bueno, aquí sí, Él está en la eternidad y dice, he aquí yo vengo pronto. Para Él pronto es nada, en los cielos no hay tiempo. Para nosotros que estamos, ¿verdad?, dominados por este tiempo, hermanos, el cronos, sí, gracias. Pudiera parecer mucho, pero en realidad es una frase para que cada generación de creyentes tenga la esperanza que el Señor viene, ¿verdad? Viene pronto. Entonces, continúa en el verso 18 y dice, mis justos vivirán por la fe, ¿verdad? Aquí nos está llamando a vivir bajo la premisa, hermanos, del nuevo pacto. O sea, ya no vamos a vivir cumpliendo la ley como en el antiguo pacto, sino dice que vamos a vivir por la fe, ya no por la ley. Ahora vamos a vivir por la fe. Por lo que Cristo Jesús, hermanos, hizo, ¿verdad?, en la cruz, su obra redentora. Si vivimos en la fe del Hijo, recibiremos la recompensa. Y aquí al verso final del capítulo 10, el verso 39, dice así, pero nosotros no somos de los que se apartan. Aquí se incluye el escritor de Hebreos junto con la congregación. Les dice, pero nosotros no somos de los que se apartan de Dios hacia su propia destrucción. Somos los fieles y nuestras almas serán salvadas. Aquí es muy claro, hermanos, el escritor de Hebreos. Hay creyentes fieles y hay creyentes infieles, de los que se apartan y se destruyen. Y aquí es donde él dice, yo los conozco a ustedes y yo sé que ustedes son, ¿verdad? Y yo también somos de los fieles. Nosotros somos, ¿verdad?, de los que somos salvos porque somos fieles. Y aquí, ¿verdad?, el escritor se pone a nivel, hermanos, de los lectores de la carta y dice, no somos los que retrocedemos, somos los que creemos, los que permanecemos, ¿verdad? Y aquí entonces podemos conocer y podemos estar seguros, hermanos, de que el Señor, ¿verdad?, guarda a los suyos. Y la pregunta importante aquí es, ¿de qué grupo eres tú? ¿De qué grupo soy yo? ¿De los que se apartan o eres de los fieles? Y aquí es donde la fe, que es a continuación, ¿verdad?, lo que vamos a ver, pues la fe es prácticamente lo que va a definir en realidad de qué grupo eres. La definición de la fe. Hebreos 11, ¿verdad? Un pasaje que nos encanta. El salón de la fama de la fe. Verso 1, la fe es la confianza de que en verdad sucederá lo que esperamos, es lo que nos da la certeza de las cosas que no podemos ver. Por su fe la gente de antaño gozó de una buena reputación. Aquí en su hojita, ¿verdad?, lo podemos leer en la Reina Valera, dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y luego te dice el no creyente, te dice el compañero tuyo, explícame eso. La convicción de lo que se espera, perdón, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. ¿Qué es eso? Y hermanos, para definir qué es la fe, debemos comprender que humanamente, fíjense bien, humanamente, hermanos, lo físico, visible, palpable, es lo que nos da un sentido de la realidad. O sea, si yo puedo ver esto, si yo puedo sentir esto, entonces hay dentro de mí una convicción, una seguridad de que esto existe, porque lo puedo ¿qué? Ver y lo puedo tocar, ¿verdad? Eso me da a mí una evidencia de la realidad. Yo puedo ver el sol, puedo sentir su calor, pues sé que el sol existe, ¿verdad? Eso nos da, el ver y palpar nos da una seguridad. Por lo tanto,
tenemos que entender la fe como el órgano que nos capacita al ser humano de poder ver y creer lo invisible. Como que puedes ver, por ejemplo, sabes que mañana va a amanecer, que mañana va a salir el sol, también eso puede ser. Yo estoy segura, tengo fe en eso, que va a salir el sol, que va a amanecer. Y si mañana viene el Señor hoy en la noche, digo. Estoy muy de acuerdo en eso, pero sí es como un tipo de fe, un tipo de... Pero estamos basando eso porque podemos ver el sol cada día. Entonces eso no es la fe. Porque, vuelvo a repetir, humanamente, hermanos, humanamente, ¿verdad? Lo cotidiano, lo que ya sucede, lo que yo puedo ver, me da certeza de que si Dios quiere mañana va a amanecer otra vez, pero porque lo he visto. Mas sin embargo, la fe como don de Dios es tener esa seguridad, hermanos, es la capacidad que Dios me da, el órgano, así como tenemos cerebro, ¿verdad? El órgano del cerebro, el órgano del corazón, el órgano del estómago, los pulmones. Vamos a decir, la fe es el órgano que Dios me da para poder creer lo que es invisible. Ahí en realidad, ¿verdad? Aplica entonces la fe. Y aquí es donde debemos distinguir y no confundir el término de fe. La fe no es esperanza. La fe es convicción. La fe es seguridad. La fe es plena confianza de que las cosas que aunque no vemos y aún no han sucedido, sabemos que son realidad y sucederán en el futuro. Porque el Señor nos ha dado ese órgano, hermanos. Porque recuérdense que el apóstol Pablo maneja la fe diciendo así: por gracia sois salvos. Y esto no, ¿verdad? No les concierne, no es porque ustedes hicieron algo, sino es un regalo de Dios. Estamos hablando de la fe salvadora, ¿verdad? No estamos hablando de una fe propia. Entonces, si la fe es un regalo de Dios, es donde yo le digo, Dios nos está dando ese órgano espiritual que nos permite ver lo invisible y creer en lo invisible. Tenemos esa certeza. Bueno, la fe nos permite creer que la salvación es nuestra. Y es algo, ¿verdad?, que en realidad no es que sea difícil de entender, hermano, sino que humanamente conlleva lo invisible, lo espiritual, lo interior, lo que no podemos ver, ¿verdad? Y la verdadera fe, hermanos, es un regalo de Dios creada en nosotros por el Espíritu Santo, por medio del Evangelio, ¿verdad? Al creer el Evangelio, no solamente la fe es un firme conocimiento y convicción de que todo, ¿verdad?, lo que Dios ha revelado en su palabra es cierto. O sea, no nada más es como que, es que fe es creer todo lo que el Señor, ¿verdad?, aquí dice en su palabra, sino también es una certeza profunda, enraizada, de que hemos sido perdonados en nuestros pecados, que hemos sido reconciliados para siempre con Dios, que nos ha concedido la salvación. Y todos estos dones son por pura gracia, hermanos, obtenidos, ¿verdad?, por Cristo para nosotros. Exacto. Eso nada más el Espíritu te lo puede dar. Esa certeza, la fe es la seguridad, la certeza, la convicción, la plena confianza de que lo que el Señor ha prometido y ha dicho es realidad y será realidad todo lo que no ha sucedido todavía. Se puede interpretar como lo que dijo Jesús cuando le mandó decir a Juan, los ciegos ven, es el hecho de que espiritualmente nuestros ojos son abiertos. Ahí es otra aplicación. Lo que pasa es que Juan el Bautista primero pregonaba que Jesús era el Cordero de Dios, el Cristo, ¿verdad? Ahora él se encuentra en una situación que sabe que va a morir y de repente Juan está pensando en sí, dice, yo fui siervo del Señor Jesús, le he servido fielmente y voy a morir aquí en la prisión. Voy a acabar así, decapitado por la chiflada mujer del rey Herodes, ¿verdad? A ver. Si Cristo fuera el Mesías y yo soy su siervo, me sacaría de este lugar.
A ver, vengan discípulos míos, vayan y pregúntenle al Señor. Porque fíjense la pregunta, si Él es el que estamos esperando o ha de venir otro. Juan el Bautista era humano, hermanos. Y también, ¿verdad? Él, como todos los personajes bíblicos. Y entonces la respuesta del Señor Jesús es: Juan, los ciegos ven, los enfermos son sanados. O sea, es decir, Juan, no porque tú vas a morir quiere decir que yo no soy el Mesías. ¿Me entiendes? O sea, porque Juan se enfocó en él y olvidó de quién se trataba, de él, el Mesías, no de Juan Bautista, no del siervo, sino de el siervo de Dios. Y fue una respuesta amorosa por parte del Señor Jesús, ¿verdad? Como decir: Juan, vuélvete a enfocar, soy yo. Y no porque tú estás en esa situación quiere decir que yo no tenga el poder del Señor, ¿verdad? Pero prácticamente, hermanos, tenemos que entender que por medio de la fe, el creyente está convencido de que las cosas que no puede ver son reales. No podemos ver el cielo, hermanos, no podemos ver el lugar que el Señor está preparando para nosotros. Yo creo que el Señor tiene un lugar. Yo creo que el Señor me va a sentar entre Moisés y Pablo, hermanos, ¿verdad? Ahí en la mesa. No sé si usted lo va a poner allá. Hoy vamos a empezar aquí. Yo voy a vivir un ladito del rey David. El apartamento yo lo pedí y yo le dije al Señor, ¿verdad? Para estar tocando y cantando con David. Pero en realidad, aunque no podemos ver eso, hermanos, no podemos ver el trono de Dios, no lo imaginamos. No podemos ver los santos ángeles de Dios, pero creemos, ¿verdad? En ello. Yo me he imaginado, he soñado tantas veces, hermanos, la venida del Señor. Y aunque no la he visto, aunque la he soñado, pero no la he visto en persona, creo en ella, va a suceder, tal como lo dice, ¿verdad?, la palabra. Y entonces la fe es la capacidad que nos da Dios de poder creer, hermanos, en lo invisible, de poder creer en lo que todavía no existe, o sea, en el futuro. Existe en la eternidad, pero en nuestra realidad pues todavía no ha sucedido. Entonces la fe, hermanos, es esa capacidad, ese órgano que el Señor nos da para convencernos, asegurarnos de que lo que no se puede ver es real. Sin embargo, hermanos, no toda la convicción es igual a la fe. O sea, no todo lo que yo creo significa fe. Porque hay unas cosas que nosotros creemos personalmente de Dios. Pero aquí tenemos que entender, la fe es la capacidad que Dios nos da para creer todo lo que Él ha dicho y todo lo que es realidad, no todo lo que nosotros creemos que es realidad. ¿Sí? Porque por igual, ¿verdad?, yo puedo decir: ay, no, yo creo, ¿verdad?, que allá en el cielo yo voy a vivir con mis abuelitos a un lado, ¿verdad?, y mis papás, y yo. Bueno, eso es lo que tú crees. La Biblia no dice eso, ¿verdad? La Biblia dice que todos juntos, dice: vi una multitud de millares y millares de toda tribu, lengua y nación que adoraban juntos al Señor. Pero la fe en realidad es la capacidad que Dios nos da para convencernos de lo que Él ha dicho, estar seguros de ello. Aunque no toda la convicción, no todo lo que creemos nosotros acerca de Él es fe, ¿sí? Esas ya son creencias personales, no hay que confundirla. Entonces, Por eso hay en el mismo concepto de la fe, hay pues, es un argumento apologético, lo que le llaman la fe razonada, porque nuestra convicción, la certeza que tenemos nosotros, sí está centrada en algo que obviamente no podemos palpar ni ver, pero que sí es real. Por ejemplo, creemos en la eternidad, creemos en la verdad del cielo, y nuestra fe razonada nos dice que Esteban, cuando está siendo apedreado, ve los cielos abiertos y ve al Hijo del Hombre, ¿verdad? al Hijo del Hombre sentado a la diestra del Padre. Entonces, es una realidad, claro, nadie de nosotros todavía ha tenido esa experiencia de que vamos a estar en el cielo, pero esta fe razonada de lo invisible, de lo que no es palpable, sí está centrada en algo que es real. Amén. La evidencia de la resurrección. Nosotros creemos que Jesucristo resucitó. Amén. Pero para que esta fe tenga esa certeza, esa convicción de la resurrección de Cristo, tenemos toda la evidencia. Los testigos que vieron a Cristo resucitado, los apóstoles y cada uno de los que de una u otra manera fueron testigos
Testigos. Oculares, perdón, de su resurrección. Y entonces esa fe, esa convicción está centrado en algo que es real, en algo que que no tiene duda. En cambio, hoy en Amén. día el concepto de fe en el ser humano está más ligado en aquellas ideas, en aquel misticismo, en aquella posibilidad. Nosotros no vivimos en posibilidades, vivimos en una realidad, Es una certeza. en una certeza. Ahora, aquí la pregunta sería, si todo mundo tenemos las mismas evidencias, ¿por qué no todo el mundo cree? Ahí va. Pero los católicos escudriñan las escrituras. ¿Cómo dice? No, los católicos, pero o sea, los padres, los sacerdotes, los clérigos escudriñan las escrituras. Los mormones escudriñan las escrituras. Los testigos de Jehová escudriñan las escrituras. Ahora, ¿cuál es la diferencia? Es el don de Dios en nosotros. El don de Dios, o sea, el Espíritu Santo en nosotros, el Espíritu Santo es el que crea ese don y entonces podemos creer lo que el Señor dice, porque acuérdense, las sectas y las falsas religiones creen en cosas que Dios no dice. Entonces sí debe haber una diferencia de decir, en aquel día, cuando dice el Señor, muchos me dirán Señor, Señor. Muchos se refiere no nada más a cristianos falsos, a todos los que creyeron que en realidad le siguieron, pero el Señor dice, no los conozco. No. Cuando el Señor me dio la fe y la salvación, yo leía la Biblia y parecía que podía comprender, o sea, de una manera increíble. Que dice, lámpara es a mis pies tu palabra, una luz en mi camino. ¿Sí? Y es que ahí es donde, por medio de este don que Dios nos da, que es la fe, hermanos, hay un parteaguas, o sea, hay un quiebre. A partir de ahí es diferente nuestra vida. A partir de ahí, en realidad, hay certeza, hay seguridad, hay plena convicción de que el Señor es real, de que su salvación es real, que el perdón que me ha dado es real. Porque, sí, o sea, no se puede explicar de otra manera, no es nuestra fe propia, hermanos, y les vuelvo a repetir, ¿verdad? Lo que está refiriéndose aquí el escritor de Hebreos. O sea, la fe que está hablando el escritor de Hebreos es la fe salvadora, y luego nos da el ejemplo de todos los personajes que vamos a ver, hermanos. Fue ese regalo de Dios de hacerlos creer que les permitió atravesar todas estas cosas. No fue nada más una creencia personal en Dios, sino que fue el regalo de Dios, ese órgano que los capacitó para poder creer en lo que Dios les dijo. Porque a cada uno de estos personajes, hermanos, vamos a ver que Dios les prometió algo, que Dios les dijo algo, que no lo vieron. Y al final, en el resumen, dice así, dice, muchos lo acariciaron de lejos, lo vieron, lo saludaron de lejos, dice. Pero se fueron sabiendo que eso se iba a cumplir, lo que el Señor les prometió. Y entonces, ahí es donde la fe, hermanos, no debe ser confundida, ¿verdad? Con cualquier convicción que nosotros tengamos acerca de Dios, cualquier cosa que nosotros creamos acerca de Él, sino nada más lo que Dios, ¿verdad?, nos ha prometido. Las cosas que no vemos, hermanos, son aquellas que tienen que ver con el futuro, la cual a su tiempo se transformará en presente, porque pónganse a pensar, mire, lo invisible no nada más es el futuro. Fíjense, lo invisible no solo es lo futuro que todavía no sucede. Lo invisible, hermanos, también es el pasado que no vimos.
¿Cuántos de ustedes vieron al Señor Jesús resucitado? Eso ya pasó, pero no lo vimos, pero creo en ello. ¿Cuántos hemos visto a Jesús ya viniendo en las nubes? Todavía no lo hemos visto, pero creo en ello. Entonces lo invisible no nada más es lo que va a venir en el futuro, sino también lo que ya sucedió. Y aquí es donde tenemos entonces ese entendimiento de decir, Señor, la fe es la capacidad que tú me das de creer con toda seguridad que lo que ya sucedió y que tú dijiste que sucedió y lo que va a suceder y todavía no ha sucedido es real. Hermanos, prácticamente, ¿verdad? La esperanza de poder ver esas cosas, aunque son cosas que en el presente no han pasado y son cosas que en el pasado no vivimos, esto incluye lo que no vemos, pero la esperanza incluye, hermanos, todo lo que es interno o externo, lo que ya pasó y no pudimos vivir y lo que no ha pasado pero sucederá. Por lo tanto, la fe nace del ser interior del hombre por medio del Espíritu, donde reside la esperanza hacia las promesas que están más allá de nuestro alcance. La fe se manifiesta quiere decir que hace, ¿verdad? Quiere decir que obra, quiere decir que concluye las cosas que cree. La fe se manifiesta, es confiada y es segura y tiene una certidumbre que está convencida. La fe es estar seguros de lo que esperamos, la fe es estar convencidos de lo que no vemos. Prácticamente, ¿verdad? No podemos poner como ejemplo cosas cotidianas, pero en realidad, hermanos, la fe, ¿verdad?, que el Señor pone en cada uno de sus hijos es parte de las misericordias de Dios. O sea, yo no puedo crear fe, como no puedo crear santidad. La santidad me es dada por parte de Dios. Solo Él es santo. Solo su Espíritu es santo y solo su Espíritu puede santificarnos. Solo Jesús dijo, yo soy la verdad, yo soy el camino, la verdad. Solo Él es verdad y solo la verdad me puede dar convicción. Yo no puedo crear una verdad, porque solamente hay una. Esa verdad entonces me regala esa convicción de la realidad. Y eso es lo que el Señor, ¿verdad?, ha hecho en cada uno de los hijos que han creído plenamente en Él, que en este caso los hebreos, que inclusive fueron probados hasta inclusive cárcel y muerte y permanecieron fieles. Esa es la fe, la convicción, la seguridad, la certeza de que pase lo que pase, al final la promesa del Señor se cumplirá aunque yo no esté en vida en esta tierra. Porque es importante entender eso, ¿verdad, amados? De que la muerte va a llegar a nuestra vida. Va a llegar el tiempo en que la muerte va a tocar. Y tal vez, ¿verdad? Yo decía, Señor, pero es que tú dijiste en tu palabra que ya venías pronto y yo te iba a ver. Tal vez mueres. Yo recuerdo mucho a mi abuelita, la mamá de mi papá. Ella, hermanos, estaba esperando, ella tenía una certeza en su corazón que antes de que ella falleciera, el Señor iba a venir. Inclusive hizo un cantito chiquito, está en inglés, pero decía, estás listo, viene ya, viene por los que salvó. Praise the Lord. Gloria a Dios, es el rapto de la iglesia. Cristo viene ya, preparado estás. Y si no, te quedarás, algo así. Le hizo la abuela el canto. Y lo cantaba bastante ella, porque ella estaba convencida de que el Señor iba a venir antes que ella muriera. Ya mi abuela falleció hace 3 años. Pero no porque no lo vio en vida, no quiere decir que no lo va a ver, porque dice el Señor que los muertos en Cristo, primero, ¿verdad? Y dice que todo ojo, toda lengua y toda rodilla se doblará, ¿verdad? Y dirá, Cristo Jesús es el Señor. Entonces, aquí es donde nosotros tenemos que entender que la fe, amados,
es la seguridad de lo que esperamos, aunque no se cumpla en nuestro tiempo de vida terrenal, se cumplirá. Y para darnos esa certeza, para tratar de animarnos, entonces el autor de Hebreos empieza en el verso 2. Por su fe la gente de antaño gozó de buena reputación, o por ella, o sea, por la fe, alcanzaron buen testimonio los antiguos. ¿Cuáles antiguos, hermanos? Pues los héroes de la fe, hermanos, tienen una cosa en común: ponen su total confianza en Dios. Es decir, ¿en qué se parece? Vamos a ponerlo así, ¿verdad? ¿En qué se parece Abraham y Moisés? Pues en que los dos creyeron plenamente, ¿verdad?, en el Señor y pusieron su confianza en Él. ¿En qué se parece Rahab a Sara, hermanos? En su fe, en que pusieron su confianza plena en Dios. Vivieron vidas muy diferentes, vivieron en épocas muy diferentes, pero cada uno de los que se va a mencionar, ¿verdad?, en el capítulo 11 de Hebreos, pusieron su fe y confianza total en Dios. A pesar de todas las pruebas, hermanos, y circunstancias difíciles, ellos triunfaron por su confianza en Dios. Y para el escritor de Hebreos, tener fe, hermanos, es apegarse, apropiarse, aferrarse, hermanos, a las promesas de Dios, depender de la palabra de Dios y permanecer fiel al Hijo de Dios. Y eso nos debe dar a nosotros, ¿verdad?, una gran lección de que, les vuelvo a repetir, fe no nada más es creer, fe es vivir y permanecer. No tenemos que tomar el término fe nada más como una creencia intelectual. Ah, sí, o sea, yo tengo fe, eso quiere decir que yo creo en mi mente que Jesús, ¿verdad?, es Dios. No, hermanos, es parte de la fe. La fe es entonces convertir esa creencia en algo vivo y permanecer en esa convicción, viviendo fielmente a esa fe que tenemos. Y aquí es lo que hicieron cada uno de estos personajes. Noé, hermanos, por más de 100 años construyendo el arca. Nunca había llovido antes, nunca había habido un diluvio, mi hermano Manuel. Ellos no creyeron en Dios, ellos le creyeron a Dios. Sí, lo prometido. Cuando le creemos a Dios, ¿verdad?, nuestra vida se somete a Dios. Amén. Y es lo que pasó en los antiguos, ¿verdad?, a lo que vemos en la palabra, que ellos le creyeron a Dios. Amén. Y por eso, ¿verdad?, pasó eso. Es interesante, fíjense, por ejemplo, ver los primeros personajes bíblicos que menciona Abel, Enoc, ¿verdad?, Abraham, Sara. Todavía no existía la ley, todavía no existía el pueblo de Israel, todavía no habían visto el pueblo de Israel todos los milagros que Dios había hecho. Pero aquí a Abel, a Enoc, a Abraham, a Sara, vieron a Dios, hermanos, y hablaron con Dios. Que yo recuerde, Dios no les hizo un milagro a ninguno de ellos en vida, o sea, como que vieron que Dios, no sé, convirtió la piedra en pan, ¿verdad? Habló con ellos y les prometió algo. Enoc fue levantado al cielo, ¿verdad? Pero que ellos hayan visto un milagro que Dios haya hecho, no está registrado. Aquí lo interesante es que, volvemos a repetir, Dios les dio la convicción de que Él iba a cumplir lo que Él estaba diciendo. Porque vuelvo a repetir, permítanme nada más para que no se vaya la idea, no fue la fe de Abraham, hermanos. O sea, no fue la creencia personal de Abraham o la creencia personal de Moisés o la creencia personal de Rahab lo que les salvó, sino ese regalo que Dios les dio. Es que imagínense, hermanos, viene Dios, viene el Señor Jesucristo como hombre, con 2 ángeles como hombres, y se sientan a platicar con Sara y Abraham. ¿Tú crees que nuestro espíritu no va a saber que Él es el creador? ¿Tú crees, hermanos, que la creación no sabe quién es el creador? Claro que sí.
Claro que nuestro espíritu lo va a saber porque es el ser. Sí, o sea, imagínate, ellos lo vieron cara a cara, lo escucharon cara a cara. Aunque no les demostró su poder de en alguna manera sobrenatural, el simple hecho de la presencia del Señor ahí, yo creo que retumbaba en su interior de ellos. Y aquí es interesante entender eso, que no fue porque Abraham fuera un gran hombre, hermanos. Era un hombre miedoso, que mentía para poder zafarse de las situaciones difíciles. O sea, Moisés era un hombre orgulloso, envalentonado, ¿verdad? Que quería hacer las cosas a su manera. Quería ser el libertador de Egipto matando a los egipcios. No, o sea, no es porque fueron grandes hombres. Podemos conocerlos como grandes hombres de Dios porque el Dios de ellos era grande, no porque ellos fueran grandes o ellas fueran grandes mujeres, porque entonces nosotros quedamos muy chiquitos y pensamos, no, pues yo nunca voy a poder ser como Pablo, nunca voy a poder ser, porque no, tenemos el mismo Dios, el mismo Espíritu, las mismas promesas. ¿Por qué no, hermanos? ¿Por qué Dios no va a utilizar tu vida grandemente para su gloria? Si lo que realmente hace la diferencia es la fe y el Espíritu en ti. Claro, hermanos, el creer, vuelvo a repetirlo, el vivir esa certeza es lo que está dando testimonio de ellos. Pero me pidió primero la hermana la palabra. Hermana, ya se perdió. No, pero sí me acuerdo, es que lo estaba escuchando. Pero regresando un poquito, de que dice que Dios les habló sin hacerles un milagro. Eso entonces significa que, como siempre, Dios comienza las cosas. Nosotros, cualquier ser humano, no se puede acercar a Dios. Siempre la iniciativa es Él. La iniciativa de Él. Siempre. Nosotros respondemos a través, como dijo, por el Espíritu que ha puesto en nosotros, lo reconocemos. Pero si Él no nos habla, nosotros no podemos. Romanos, lo citamos al apóstol Pablo el domingo. ¿Y cómo oirán si no hay quien les predique? ¿Cómo, verdad? ¿Y cómo lo conocerán? Pues si no hay quien les anuncie al Señor. En realidad es cuando el Señor se revela, Él siempre tiene la iniciativa, entonces nosotros respondemos hacia su iniciativa. Además, yo recordaba algo muy importante que cuando tomamos el curso ¿De la UCM? de la UCM, una de las cosas que se me quedó bien grabada a mí es cuando perseveras, tienes que luchar y perseverar. O sea, la lucha va adjunta a la perseverancia, tu fe para poder mantenerte. Por eso, O sea, no puedes luchar sin fe. exacto, Y no puedes tener fe si no perseveras y luchas. exacto, porque es una carrera, es una carrera. Esto, si lo empiezas, la única, la única recompensa es la corona de la vida. Entonces, si te rajas en el camino, o si algo te hace incrédulo, pues ya es tu problema. Pero tienes toda la evidencia para luchar y perseverar hasta recibir la corona de la vida. Amén. ¿Es fácil? No, no es fácil. Pero es la clave. Es la clave para poder decirlo. Sí, la fe, porque sin fe es imposible. Podemos tener las ganas, podemos tener el deseo, podemos tener una fe propia en Dios, podemos tener una convicción propia en Dios, podemos tener la religión que se nos fue heredada, podemos tener conocimiento de su palabra, pero si no está la fe dada por Él, ese ingrediente, Te lo dice Pedro en 107, ¿verdad? El sí, león es, anda fuera de la cama. el diablo es como león rugiente, ¿verdad? Amén. Aquí es donde entonces, amados, la fe es apegarse a las promesas de Dios, depender de la palabra de Dios y permanecer fiel al Hijo de Dios. ¿Sí? Y la fe, hermanos, entonces, demostrada por los antiguos, obtuvo para ellos la aprobación de Dios. O sea, es decir, ellos creyeron y obedecieron hasta el final. Y porque obedecieron hasta el final, entonces Dios los aprobó. No porque fueran buenos, hermanos, no porque fueran perfectos, sino porque creyeron y permanecieron fieles a la promesa de Dios hasta el final. Entonces ahí es check. Y por eso ¿Se puede decir, explicar que los eligió, los llamó y los eligió porque respondieron? Pablo lo explica en Romanos 9. No es y no depende del que quiere,
ni el que corre, sino de aquel que quiere tener misericordia. Y luego nos da el ejemplo, dice, habla acerca de Esaú y Jacob, los gemelos que estaban dentro del vientre de Rebeca, ¿sí, su mamá era Rebeca. Dice, no escogí, dice, yo los escogí antes de que hicieran bien o mal, dice el Señor. Entonces aquí volvemos a lo mismo. Si uno se pone a analizar, hermanos, mira, ponte a analizar a quién escogió Dios. Empiezas tú a ver, de Caín y Abel escogió al menor, escogió a Abel. Y luego te vas, ¿verdad?, así analizando. Dices tú, ok, Moisés y Aarón, escogió a Moisés. De los hermanos de David, a David. Entonces empiezas a ver que el Señor, ¿verdad?, escoge no al más alto, al más capacitado, al más guapo, al más inteligente, al más influyente. Se cumple lo que dice Pablo en Romanos, porque de lo vil y lo menospreciado escogió Dios para avergonzar a los sabios de este mundo. Entonces, en realidad, vemos, y luego dices tú, si yo fuera Dios no hubiera escogido a 2 viejitos estériles para comenzar una nación. Escogió a Abraham y a Sara. Y así te vas, empiezas tú a ver, y no, o sea, no tiene sentido. No es porque sean buenos ni porque sean malos. Es simplemente el designio del Señor, hermanos. Aquí no quiero que se me confunda y no quiero que piensen, ¿verdad?, otra vez en esta famosa, ¿verdad?, teología de la predestinación calvinista. ¿De qué hay predestinación? Claro que hay predestinación. O sea, Dios conoce su plan y sabe quiénes van. Acuérdense que la otra vez estudiamos esta frase, antes de la fundación del mundo. Esa frase es, sí, para entender el corazón de Dios. Antes de la fundación del mundo nos escogió Dios para ser adoptados como sus hijos. Lo dice en Efesios capítulo 1. ¿Cómo le llamas a eso? ¿Predestinación? Antes de la fundación del mundo nos escogió Dios. ¿Por qué nos escogió? Por su misericordia. Y podemos explicar una y mil veces esto y no lo vamos a entender. Que entonces Dios es injusto y Dios tiene, hace excepción de personas y Dios tiene favoritismo porque a uno salva y a otro no salva. No, hermanos. Ya hemos hablado mucho de esto. Todos nosotros merecemos el infierno porque es la paga de nuestros pecados. Eso es justicia. Dios es justo. En su misericordia, Él permite que sean rescatados algunos. Él tiene misericordia de quien quiere. ¿Por qué, verdad? ¿Por qué al faraón se le endureció el corazón y Dios no permitió que se le ablandara? Pregúntele cuando llegue ya la gloria, ¿verdad? Pregúntele, o sea. Pero aquí la convicción es, todos podemos ser salvos. La palabra del Señor dice, y el que invoque el nombre del Señor será salvo. Pero la salvación conlleva un proceso y la estábamos viendo el domingo, ¿verdad, hermanos? El oír la verdadera palabra, porque otra vez volvemos al mismo, la fe es creer la palabra de Dios, la palabra que viene de Él, no la palabra que nosotros digamos, la palabra que viene de Él, y luego, ¿verdad?, creerla nos va a llevar a confesar, nos va a llevar a bautizarnos, nos va a llevar a obedecerle, o sea, es todo un proceso, no nada más es algo que aparece y surge porque yo quiero. ¿Cuántas veces no escuchó usted el evangelio y por qué vino a los pies de Cristo cuando tuvo que venir? Muchas familias cristianas, yo conozco, hermanos, tantas familias cristianas, 2, 3, 4 hermanos crecieron juntos con los mismos padres yendo a la iglesia y a veces uno de los 3 o 4 son los que siguen al Señor y los otros no. ¿Cuál fue la diferencia? Tenemos que entender, ¿verdad?, que hay una soberanía del Señor que trabaja en conjunto con nuestras propias decisiones o libre albedrío y que es difícil de explicar y de comprender, pero por fe creemos, hermanos, que el Señor nos da a todos por igual el derecho, no el derecho, el privilegio de poder ser salvos y perdonados. A todos. A todos. Ahora, ¿quién se va a salvar? El que sea fiel hasta la muerte. El que se aferra al Señor.
Y de ahí radica, ¿verdad, hermanos? Nuestra fe, decir, Señor, tú vas a estar conmigo hasta el fin del mundo, y si en tu misericordia, Señor, tú me salvas, yo creo que lo vas a hacer, ¿verdad? Y si el Espíritu da fruto, hermanos, en nosotros, podemos tener la certeza que Él está en nosotros. Y hay tanto que hablar, hermanos, de la fe, ya se nos acabó el tiempo. Entonces, nos vamos a terminar esta página del 101. Prácticamente, hermanos, el escritor de Hebreos comienza su lista de los héroes de la fe con Abel y Enoc. Para ambas ilustraciones, él usa el verbo aprobar. Fíjense, si vemos un poquito en Hebreos capítulo 11, verso 3, dice, por la fe entendemos que todo el universo fue formado. Eso lo vamos a ver después, pero en el 4 dice, por la fe fue que Abel se presentó a Dios con una ofrenda más aceptable. Aceptable. Esa palabra aceptable o aprobado. Y luego inclusive también aquí Enoc, ¿verdad? Dice, fue por la fe Enoc que ascendió al cielo sin morir, desapareció porque Dios se lo llevó, porque antes de ser llevado lo conocía como una persona que le agradaba a Dios, agradable, aceptable. La fe es lo que nos hace aceptables a Dios. Ahora, esto es antes del tiempo de Cristo. En Cristo, hermanos, lo que nos hace aceptables al Padre es el Hijo de nosotros. ¿Sí? Y por más bueno que yo sea, hermanos, y por más cosas que haga, yo no puedo ser aceptado por Dios si Cristo no está en mí. Por eso el Señor Jesucristo dice, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, nadie va al Padre si no es por mí. Este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia, nada más en Él. No tengo complacencia en Juan el Bautista, no tengo complacencia en David el salmista, no tengo complacencia en Moisés, ¿verdad? El profeta. El único que me complace por completo es mi Hijo. Y el que quiera ser agradable a mí es a través de Él, ¿verdad? Entonces, la fe en Cristo, en la obra redentora de Cristo, es lo que nos hace aceptables, ¿verdad? Hacia el Padre. Entonces, prácticamente, hermanos, somos aprobados por la fe en Cristo, no por tu fe propia, nada más en lo que tú crees de Dios, sino por la fe en Cristo, ¿verdad? Y entonces, pues aquí no nos hace falta que el escritor diga que cada una de estas personas mencionadas en la lista que vamos a ver, hermanos, fueron personas aprobadas, ¿verdad? Todos los antiguos cuyos nombres están registrados aquí en el capítulo 11, en esta historia sagrada, experimentaron el favor de Dios a causa de su fe. Por su fe ellos fueron reconocidos por Dios y por su pueblo. Amén. Y algún día, hermanos, dice el apóstol Pablo, dice, vamos a compadecer delante del tribunal del Señor. El Hebreos también dice, hay una gran multitud de testigos de la fe. En aquel día, hermanos, cuando el mundo se quiera justificar, cuando Caleb sin Cristo esté frente al tribunal del Señor o al juicio del Señor, yo voy a decir, no, Señor, es que tú no sabes, el alcoholismo, yo no pude con el alcoholismo, Señor, es imposible. Y se va a levantar, ¿verdad?, un hijo de Dios que por medio de Cristo venció el alcohol y va a decir, en Cristo yo pude vencerlo. Que no, Señor, es que tú no sabes, las mujeres, cómo, ay, qué difícil, Señor. Se va a levantar José el soñador y va a decir, los tenis Nike que yo usé y corrí para no meterme con la mujer de Potifar, ¿verdad? Yo sí pude. Estos testimonios de Cristo en la vida de cada persona, hermanos, va a ser juicio para aquellos que van a decir, es que era imposible. Claro, lo imposible para el hombre es posible para Dios. Entonces también, si llegamos a la gloria, hermanos, vamos a ser utilizados por Dios como ejemplos de fe, como lo fue, ¿verdad?, Abraham, como lo fueron ellos. Gracias a Dios, hermanos, que el Señor todavía se apiada de nosotros y tiene misericordia y en su gloria, ¿verdad?, pues nos va a premiar por lo que no merecemos, sino por lo que hemos creído y recibimos de pura gracia. Amén. Señor, te hacemos la misma petición que tus discípulos, aumentanos la fe, Señor. Sin ella no podemos agradarte, Padre. ¿Quién de nosotros, Señor, tiene suficiente fe? Necesitamos tanto, Señor, que tú traigas convicción en nuestra vida, en lo que día a día pasamos y lo que vamos a pasar, Señor Jesús. No es fácil,
la vida en Cristo, Señor. Pero es muy placentera cuando se está viviendo lleno de tu Espíritu. Ayúdanos, Señor. Tiempos difíciles vienen. Tiempos, Señor, violentos, peligrosos para los que creemos en ti. Y que no seamos, Señor, de aquellos que se alejan, sino de los que permanecen fieles. Pero por medio de la llenura de tu Santo Espíritu, Señor, y el poner en práctica esa fe que nos has dado. Permítenos, Señor, salir vencedores por medio de Cristo Jesús. Te amamos, Señor, y gracias por tu palabra y por la convicción que nos da, Señor, tus promesas. Ayúdanos a creer en ellas. Y, Señor, si es necesario, como tu palabra dice, Señor, dejar padre, madre, esposa o esposo, hijos, propiedades en tu nombre, para ser digno de ti, permítenos, Señor, tener la dignidad y el valor de hacerlo. Que tú seas, Señor, nuestra gran perla y nuestro gran tesoro. En tu nombre, Jesús.